¿Tú piensas que Claudia Sheinbaum es anticientífica, como algunos le llaman? ¿Le queda bien ese adjetivo? Veamos, vamos a hacer una cosita rápida sobre Claudia Sheinbaum. Si lo encuentro, y si no lo encuentro, pues no lo hacemos sin ella. Sí, Claudia Sheinbaum toma posesión. Bueno, Claudia, yo oí un instante de la toma de posesión, porque estaba yo pues, trabajando, ya saben que yo sí trabajo, y solo oí dos cosas: que le iba a dar dinero a todas las mujeres, incluso a las ricas, y que le iba a dar becas a todos los estudiantes. Mira, ya la educación gratuita en primaria y secundaria debería ser reforzada para garantizar que todos tengan acceso a la educación gratuita. Los que no tienen medios deben recibir becas. Pero estas becas de manga ancha, de brocha gorda, ¡buah!, dinero para todos. Oiga, pero es que mire, yo tengo 3 empresas, tengo un montón de dinero, puedo pagarles a mis hijos lo que se me dé la gana. No, de todos modos vamos a dar una beca a sus hijos. Pues vale, no te voy a decir que no. Pero no es el objetivo de un régimen social, de un gobierno con preocupaciones sociales, el estarle dando dinero a los que ya lo tienen. No, tu objetivo es pues, ponerles los impuestos necesarios para poder ayudar a los que están más desprotegidos. Porque cuando igualas a todos, lo que haces es agudizar las desigualdades. Aquí no hay nada. Alguien me comentaba, un señor rico que luego pagaba en Cancún las copas con la tarjeta Bienestar, ¿no? Que decía, esta vergüenza me da. Pues no mucha, porque lo haces, desgraciado. Pero es que como tenía más de 60 años, tenía su tarjeta Bienestar. Aunque era chuchimillonario. Eso no es un programa social. Eso es clientelismo y es, por supuesto, demagogia. Entonces, cuando ya Sheinbaum decir eso, dije, uy, pues vamos por el mismo camino por el que íbamos con López Obrador. Luego pasó otra cosita. Que fue esta. La limpia. 2 lideresas espirituales o 2 magas, brujas, le hicieron una limpia. ¿Qué es una limpia?, preguntarán los que no son mexicanos. Pues una limpia es una ceremonia ritual que se lleva a cabo con ramas de, me acuerdo que eran de ruda o de pirú, donde se le pasan las ramas a la gente y luego se le pasa un huevo y se hacen encantamientos y se le dan amuletos para limpiar las malas influencias, los malos espíritus y los malos deseos de los brujos malos que quieren hacerle daño. Y eso es una limpia. Y es lo que le están haciendo aquí a la recién investida o recién no electa, sino recientemente proclamada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las 2 mujeres que están allí haciendo la ceremonia, mientras allí con una cámara de vídeo y una barbita blanca muy coqueta está una de los más miserables sujetos del sexenio de López Obrador, el señor, se me olvidó su nombre, qué bueno, Epigmenio Ibarra, que le prestaron 150 millones, se los perdonaron, que no pagaba impuestos y se los perdonaron, y luego pidió más dinero prestado y López Obrador dijo que le den lo que quiera, y entonces fue el que más monetizó la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace ya muchos años, y él todo el tiempo traía a los normalistas de Ayotzinapa en la boca hasta que los padres de los normalistas dijeron, oye López Obrador, tú nos prometiste, dicen ellos, que encontrar a sus hijos no los pueden encontrar, han sido asesinados, pero simbólicamente se dice, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y entonces pues hubo una bronca entre las familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, López Obrador, y entonces se le olvidaron los de Ayotzinapa, esta especie de despojo humano que está ahí en medio. Pero bueno, eso, y el hecho de que Claudia Sheinbaum volviera a salir con lo del maíz transgénico,
como se prohibirá el maíz transgénico blanco. Ya está prohibido hace mucho, Reina, y es un error y le hace daño a los agricultores mexicanos. ¿Por qué? Porque el maíz transgénico tiene un 25% más de rendimiento y necesita menos pesticidas. Necesita menos pesticidas porque tiene su propio pesticida. El maíz BT tiene un gen de una bacteria que se llama precisamente BT, no me acuerdo, Bacillus thuringiensis, y entonces crea su propio pesticida y entonces así no le atacan las plagas. Y por eso el rendimiento aumenta en un 25% porque las plagas no se comen el maíz en el campo. Entonces pues, tienes más mazorcas para vender. Y eso sería buenísimo para los agricultores mexicanos, pero no. Álvarez Bulla se le metió esto en la cabeza al López Obrador y esta lo repite tal cual. Me parece gravísimo. Considerando estos dos puntos, el de vamos a seguir yendo en contra de la biotecnología en favor de una agroecología que ya arruinó a un país como es Sri Lanka, y por lo de la limpia, creo que sí es anticiencia en lo que no sabe, quizás sabe mucho de medio ambiente, ella es física, pero el que tú sepas de física no quiere decir que no seas antivacunas, o que no lo es, en este caso no lo ha sido hasta ahora, pero que no seas creyente en que las supersticiones valen más que el conocimiento en otros terrenos, ¿no? O que te niegues a aceptar los datos que te ofrecen multitud de estudios que en los últimos 30 años han demostrado los beneficios de los cultivos genéticamente modificados y la ausencia absoluta de perjuicios al medio ambiente, a los agricultores, a los consumidores, a los países donde se llevan a cabo. Al contrario, cuando se han logrado hacer transgénicos con dinero público, como la berenjena de Bangladesh, ha mejorado la vida de todo el mundo. Los agricultores tienen unas berenjenas mucho más guapas donde no se las comen las plagas, no te venden berenjenas con agujeros, que siempre serás reticente a comprarlas o le bajarás muchísimo el precio. Los agricultores tienen un mejor producto, los consumidores tienen un mejor producto, la economía se beneficia y todo eso está funcionando con una berenjena que se hizo con dinero público en las universidades públicas de Bangladesh, no de Alemania o de Francia o de Estados Unidos. Y que esto no le entre en la cabeza a una persona que está a cargo de la 15ª economía mundial, me preocupa muchísimo. Dice Mónica, Sergio Zurita de aquí de México ha recomendado a sus seguidores ver sus vídeos sobre el maíz transgénico, dado que Sheinbaum quiere prohibir, que ya lo está prohibido, quiere mantener la prohibición del uso del maíz transgénico. Sí, Sergio lo conozco hace tiempo, por Twitter solamente, ¿no? Y entonces me preguntó que lo que decía Sheinbaum, si estaba correcto o incorrecto. Fíjate, lo que es reconocer que no sabes de algo y vas con quien sabe. Entonces le dije, mira, no, Sheinbaum se equivoca, esto es una locura de Álvarez Bulla que se la metió al López Obrador y el López Obrador se la heredó directo a Claudia Sheinbaum Pardo. Y aquí tienes 3 vídeos de lo que he hecho a lo largo de los años explicando por qué sobre todo es perjudicial para los agricultores. Incluso el prohibir que en México se plante maíz transgénico de forraje, es decir, no el maíz blanco destinado a consumo humano, sino el maíz amarillo destinado a forraje, a alimento de ganado, en México está prohibido plantarlo. Entonces se importa de Estados Unidos. ¿Quién gana allí? Los agricultores estadounidenses. ¿Qué lógica tiene eso? Es que luego los genes salen y contaminan a todas las plantas juntos porque son como magia. No es cierto. Y hay que saber que no es cierto. Entonces, yo le pasé esa información a Sergio la usó, me dio todo el crédito del mundo, se lo agradezco muchísimo y ojalá y los vean.